El pasado 28, 29, 30 de noviembre, más de 250.000 estudiantes rindieron esta primera prueba de acceso a educación superior llamada PAES, que viene también a cambiar las anteriores que se iban desarrollando, obviamente con distintos resultados y la realidad frente a esta evaluación. ¿Qué implica? ¿Cómo empezar a leer estos resultados? Y por supuesto, cómo empezar a hacer este primer análisis. Hablamos acá con Macarena Vázquez, coordinadora de experiencia de clientes para área de docencia del preuniversitario UCB. ¿Cómo le va? Bienvenido a Asunto Tecnológico. ¿Cuántas jornadas? Hola, hola, mucho gusto, todo muy bien. Gracias por la invitación a este programa, ¿cierto? También para que podamos discutir sobre lo que es esta nueva prueba de acceso a la educación superior. ¿Qué es la prueba PAES y cómo ha ido evolucionando este instrumento con el paso de los años? Ya conocíamos, por ejemplo, la PA que se iba desarrollando anteriormente, la PSU que me correspondió darla en ese tiempo. Después dio paso a la PAT también y distintas evaluaciones para luego dar a esta nueva PAES. ¿Cambia el sistema? ¿Vamos viendo nuevas modalidades o es más de lo mismo? No, mira, a ver, efectivamente, si parto por tu primera pregunta, ¿cierto? ¿Qué es PAES? Al fin y al cabo, todas las pruebas que nosotros hemos visto a lo largo de la historia vienen a ser siglas que todas representan en mayor o menor medida lo mismo, ¿cierto? Pruebas de acceso a la educación superior, que en este caso viene a ser la sigla de PAES. Bien, nosotros antes conocíamos PSU, ¿cierto? Que era la prueba de selección universitaria. Entonces, la sigla al final nos lleva a lo mismo, pero sí tenemos cambios en el fondo. Efectivamente, como tú mencionabas recién, hemos pasado por una evolución de distintas pruebas y si nosotros tuviésemos que tomar un hilo conductor que nos explicara justamente esa evolución, está dada fundamentalmente en qué te evalúan. ¿Cierto? Y el qué te evalúan históricamente ha estado concentrado en lo que ve un estudiante promedio en la educación secundaria. ¿Ya? Allí el foco ha estado puesto en algunos momentos, lo que tú conversabas recién sobre la PAA, ¿cierto? Que era una prueba de actitud académica. Entonces ahí tú te ibas a elementos que estaban más relacionados con temas de contenido, pero también de cómo el estudiante sabía hacer uso de ese contenido. ¿Bien? No era tan duro, era cómo tú sabías ocupar ese contenido. Bien, y luego se le hizo una crítica diciendo de que, bueno, lo que ocurría allí era que los estudiantes que provenían de contextos socioeconómicos más altos tenían acceso a una mejor educación, por lo tanto, podían tener un mejor desempeño en esta prueba, y de ahí se cambia a PSU. Y PSU es una prueba concentrada exclusivamente en contenidos. Entonces nos decían, vamos a evaluarlos a todos por igual por algo que todos tengan que transitar, que son los contenidos de primero a cuarto medio y que corresponden a los contenidos mínimos obligatorios que el Ministerio de Educación indica para que todos los colegios en Chile tengan que trabajar. ¿Qué es lo que pasó al final? La brecha entre los colegios con mejor condición socioeconómica versus, por ejemplo, los municipales se volvió a extender porque, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay colegios donde en algunos casos ni siquiera se alcanzan a ver los contenidos mínimos obligatorios, ¿cierto? Tenemos muchos problemas en la educación municipal en este caso, y eso también se reflejaba finalmente cuando los chicos iban a rendir esta prueba. Entonces, al final, si te fijas, entrábamos en el mismo problema. Hay un problema grave que es el problema de las brechas, ¿sí? Y ese problema de las brechas es lo que trata de abordar, en este caso, PAES. Nosotros pasamos durante 2 años por un periodo de transición que se llamaban así también PDT, ¿cierto? Pruebas de transición a la educación superior. ¿Y qué es lo que pasaba allí? Tratamos de dar un giro hacia preguntas que ya no estuvieran concentradas 100% en la evaluación del contenido, sino que en cómo el estudiante sabía desenvolverse en la vida académica. Esto, ¿qué es lo que pasó? Si tú te fijas, es algo relativamente similar a cómo era PAA. ¿Bien? Y hoy en día estamos en una prueba que te mide, por decirlo de alguna forma, 50% contenido, 50% habilidades y competencias. Ese es el punto clave. Entonces, cuando nosotros pensamos habilidades y competencias, ¿qué viene a hacer eso? Según la declaración que el mismo DEMRA nos entrega, nos dice que viene a ser cómo el estudiante sabe hacer, el saber hacer. Y eso es lo que el estudiante hoy en día que rindió su prueba en diciembre fue con lo que se encontró con una prueba que ya no le mide 100% contenidos como lo hacía antes PSU, sino que ahora te vas a una prueba donde te van a medir qué es lo que sabes, pero también cómo sabes aplicarlo. Eso es lo que tenemos hoy en día, esos son los cambios, eso es PAES hoy en día. Y en esa misma línea, ¿qué es lo más relevante para esta misma prueba? ¿Cómo ir mirando estas primeras cifras que nos vamos entregando? Porque uno se hace la pregunta si es necesario poder asistir a algún preuniversitario o vale con lo que voy aprendiendo en el colegio, donde voy a ir reforzando de primero a cuarto medio.
Sí, mira, esa pregunta es muy interesante porque cuando uno dice cómo un estudiante se prepara, qué es lo que se va a encontrar y a su vez también, ¿cierto?, cómo puede enfrentar esta prueba. Nosotros sabemos que las pruebas de admisión a la educación superior son pruebas estandarizadas porque se les tienen que aplicar a todos los estudiantes sin importar su contexto por igual. Entonces, hoy en día nosotros también tenemos que tener en consideración un factor externo, que fue la pandemia. Yo te conversaba recién de que para el caso de PSU te evaluaban los contenidos de primero a cuarto medio. Cuando empezamos la transición en la pandemia y justamente se iniciaron las pruebas de transición, el DEMRE y el Ministerio de Educación tuvieron que tomar una determinación súper importante, de decir, ya no podemos evaluar de primero a cuarto medio. Y a eso súmale también que durante el año 2020 el Ministerio de Educación hace un cambio en sus planes curriculares de tercero a cuarto medio y aparecen los electivos. Entonces, un estudiante que ahora llega a tercero medio no solo elige, a lo mejor como lo elegíamos nosotros si queríamos irnos a un régimen científico, humanista, ¿cierto? ¿Sí? Ahora hay una mayor variedad de electividad. El estudiante puede elegir, por ejemplo, las matemáticas, si quieren electivo, no sé, en geometría 3D, si quieren electivo en álgebra, y un montón de otras cosas mucho más específicas, y así en un sinfín de las asignaturas que se le presentan. Cada colegio le entrega una oferta y el estudiante accede a ella. Entonces, si tú te fijas, no vas a tener a todos los estudiantes por igual con el mismo conocimiento cuando salgan de cuarto medio. Eso también les imposibilitaba hacer una prueba estándar hasta cuarto medio. De allí es que, fíjate que se bajan los contenidos. Ahora se evalúa desde séptimo a segundo medio. Entonces, tú te encuentras hoy en día, por ejemplo, en PAES, con pruebas que también cambian sus nombres. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros antes conocíamos la prueba de lenguaje. ¿Bien? Ahora se le llama prueba de competencias lectoras. ¿Bien? Un cambio importante que se viene aplicando también desde transición, donde la prueba de lenguaje, tú te acordarás que nosotros rendimos PSU, que teníamos una parte que era de manejo de conectores, que venía otra parte así como que teníamos que ir armando textos que venían con unos Textos. números, ¿te acuerdas? Terrible. ¿Bien? Sí, y después venían los textos largos, donde nos venían las preguntas que eran de comprensión lectora. La prueba hoy en día es solo eso. Olvídate toda la primera parte. Toda la primera parte, así como más técnica, no existe. Bien, ahora está sola la parte de comprensión lectora, porque eso es lo que se intenta abordar. Por lo tanto, se busca saber si el estudiante sabe leer, en estricto rigor. Bien, en el caso de matemática también cambia. Ahora se llama prueba de competencias matemáticas. Nosotros conversábamos con nuestros profesores expertos en matemáticas y nos decían, mira, para un estudiante que rinda hoy la prueba, en función de lo que nosotros analizamos de la PAES que se rindió ahora, necesita sí o sí a lo mejor pasar por un proceso de acompañamiento complementario, en función también de la pregunta que me hacía recién, ¿cierto? ¿Por qué? El contexto de la pandemia ha hecho que se generen muchos vacíos, primero, en contenidos y segundo, en habilidades. Eh, a lo mejor es más fácil, entre comillas, para los colegios enseñarte el contenido duro, pero el punto está en cómo te enseño a aplicarlo. Es muy difícil hacerlo de un contexto virtual, si es que no estoy acostumbrado a esto. ¿Bien? Y eso también se ha notado cuando los chicos empezaban a rendir las pruebas de transición, que les aparecían estas preguntas que les empezaban a evaluar habilidades Claro. y medio se perdían, decían, no entiendo esta pregunta, no sé qué es lo que me está preguntando, no está la operatoria dura en matemática aquí. ¿Por qué en ciencias me están preguntando por un experimento y no por qué Una la fórmula. mitocondria? Claro, sí. ¿Por qué me aparecen estas cosas? Y es porque ahora las pruebas te están evaluando habilidades. Cuando un estudiante no recibe un acompañamiento adicional a esto, si es que en su colegio no lo ha logrado abarcar de manera adecuada, es tremendamente necesario que lo pueda hacer porque no va a poder abordar de manera adecuada las preguntas que vienen ahora en estas pruebas de selección universitaria. Como te comentaba recién, el contexto de la pandemia nos ha dañado a todos de maneras muy profundas. Nosotros lo analizábamos la otra vez, por cifras del Ministerio de Educación también, hay un descenso muy amplio en lo que es la asistencia a clases. Súmale a eso el mismo problema de brechas que veníamos acarreando desde antes, de que no se logran ver todos los contenidos. Si yo quiero trabajar habilidades, lo primero que tengo que hacer es que el estudiante sepa de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, yo, por ejemplo, soy profesor de historia. Entonces, yo te puedo decir, ya, mira, vamos a hablar de la creación de la República en Chile. Ya, pero para eso necesito que sepas todas estas cosas teóricas primero para que luego las apliquemos.
y si no tiene la base, entonces es muy difícil que pueda llegar a la otra parte. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, hoy en día y particularmente en el contexto en el que nos encontramos es necesario un acompañamiento adicional porque ya los chicos tienen un vacío, hay una brecha y de hecho de ahí mismo que nosotros hemos tenido que ir adecuando nuestros programas. Nosotros antes también teníamos unos programas mucho más rígidos, los hemos ido adecuando mucho, tenemos programas incluso desde segundo medio, el que está abocado específicamente a la disminución de las brechas, por el mismo punto que te comentaba que la prueba también hoy en día evalúa de séptimo a segundo medio, y por ejemplo tú ahora tienes una prueba de competencias matemáticas 2, que es una prueba electiva en matemáticas, y esa es la que te va a evaluar más en contenidos también que abarcan hasta cuarto medio, pero solo esa. Entonces hay muchos elementos que son súper importantes de poder trabajarlos en acompañamiento de un experto específicamente en este tipo de evaluaciones. Y ligado a eso, por ejemplo, estaríamos acostumbrados a estas preguntas de análisis matemático o a estas preguntas un poco más formuladas que se van desarrollando para poder ir haciendo este tipo de evaluaciones, o estamos más acostumbrados a las preguntas que eran un poco más asociadas a un ejercicio en particular que me entregaba alguna respuesta y empezando a hacer aquí este juego que tú comentabas. Sí, mira, si tú te enfrentas con el estudiantado promedio está acostumbrado a la prueba dura, al ejercicio duro, como conversábamos recién de la fórmula. En historia a mí me pasa mucho, me dice, profe, es que a mí no me gusta historia porque no me sé las fechas. Es que yo digo, si no te van a preguntar por las fechas, te van a preguntar por los procesos. Se cuesta mucho sacarlos de ahí, ¿bien? Porque también estamos muy acostumbrados a un sistema que es bastante rígido, ¿bien? Ahora, si tú me dices, ¿cómo va a ser este proceso? ¿Les va a costar? ¿Cómo entran a esta situación? Em, mm, ¿Cómo nos evaluamos? No sé si habrás escuchado hablar alguna vez de una medición internacional que se llaman pruebas PISA, que en Chile también se aplicaron hace un tiempo atrás, no recuerdo si ahora último lo han Lenguaje y hecho matemáticas, si no me nuevamente, equivoco. el lenguaje y matemática, efectivamente, y lo que busca medir son justamente los porcentajes de comprensión lectora, de habilidades. Eran Entonces, a bajísimos. nosotros nos iba muy mal, nos iba muy mal en esas pruebas. Y justamente, y tomando en consideración esa evaluación internacional, que nosotros quedamos en estándares OCDE muy abajo, es que también estas pruebas cambian y también se comienza a tratar de dar un giro dentro de lo que es la educación pública, para tratar de abordar justamente esa temática y de allí también que estas pruebas de selección a la universidad también busquen ese foco. Ahora, ¿a los estudiantes les cuesta? Sí, porque también, como te decía recién, la escuela tiende a ser muy rígida. Y para que estos cambios se implementen, también se necesita una gradualidad en el tiempo, porque hay que cambiar las metodologías, hay que repensar el cómo se enseña. Bien, y por eso vuelvo a insistir la idea de un acompañamiento experto justamente para estas pruebas. Y en esa misma línea, ustedes como preuniversitarios, conociendo que son pruebas estandarizadas, que se desarrollando esto, el sistema de preparar esta misma prueba me imagino que va a ir cambiando en base a los años anteriores. Ya no va a ser el mismo facsímil que nos entregaban a nosotros antiguamente, o quizá la misma que se iba entregando en el Mercurio, por ejemplo, las mismas evaluaciones que iban dándose. ¿Qué es lo que se está haciendo como preuniversitarios? ¿Ustedes van actualizando esta misma malla, van haciendo ahí algunos ajustes internos como para poder hacer este aprendizaje mucho más rico? Sí, correcto, correcto. Justamente, o sea, bueno, nosotros nuestras actividades académicas propiamente tal, si bien se desarrollan desde que el estudiante se matricula con nosotros, cuando ya comenzamos las clases como tal, estamos más entrados hacia el calendario escolar, ¿cierto? Entonces, durante todo este periodo estamos revisando todo lo que fue el proceso de rendición anterior, revisando nuestras planificaciones, nuestras guías, nuestros materiales, para ir ajustándolos a todos los procesos que se van desarrollando. ¿Cómo lo hacemos? Miramos los instrumentos que se usaron anteriormente. De hecho, hay algo muy novedoso, muy bueno de rescatar en esta ocasión para el Ministerio de Educación y para DEMRE, que es la primera vez en la que se publican las pruebas que se aplicaron en la rendición oficial. Esto nunca antes había ocurrido. Nosotros antes lo que encontrábamos eran los facsímiles, pero de modelos. Era como, esta puede ser la prueba, ¿sí? Pero no el oficial.
Y esto fue lo que apareció ahora, luego que los chicos terminaron de rendir. ¿Bien? Y para toda la comunidad, pero particularmente para nosotros, es una herramienta valiosísima porque nos ayuda justamente a mirar nuestros instrumentos, a analizarlos y a ajustarlos justamente a cuáles son las nuevas demandas que está exigiendo también la educación superior. Como yo te comentaba, ¿cierto? Las pruebas se construyen también en función de lo que se evalúa en la educación, bueno, ahora desde séptimo, pero en su mayoría la educación secundaria, y por lo tanto también para nosotros es una preocupación constante estar mirando cuáles son las indicaciones que está dando el Ministerio de Educación al respecto, para mantener siempre nuestros instrumentos actualizados, para que el estudiante que se prepara con nosotros pueda siempre, ¿cierto?, encontrarse con la información correcta, con la forma de aprender correcta, con el ejercicio certero, con la explicación del profesor certera en función de estas pruebas. Finalmente, ¿ustedes cómo van desarrollando el trabajo de admisión de los mismos estudiantes para poder guiarlo en este proceso de la PAES y cómo poder también ser cautivo y estar justamente activo en este proceso de acompañamiento que usted comentaba? Sí, qué buena pregunta. Lo conversábamos recién respecto a la pandemia, fíjate que se ha dado un fenómeno bien particular, em, justamente en este proceso de admisión nuestra al año 2023, donde nos hemos ido dando cuenta de que el estudiantado en general se siente un poco desmotivado. Yo te comentaba hace un rato atrás de que el Ministerio de Educación entregaba cifras de ausentismo escolar que son muy altas. Se ve generalmente justamente que el estudiante en algunas ocasiones no está interesado a lo mejor o está abrumado un poco por todas las situaciones y la carga académica que esto también genera. Y en función de eso, nosotros también hemos tratado de ser reactivos y propositivos luego, ¿cierto? Y para toda nuestra admisión 2023 estamos preparando y tenemos ya prácticamente en marcha un módulo que hemos denominado Motívate Más. Nuestro acompañamiento no solamente va desde el área académica, sino que también desde el área motivacional, desde el área de orientación vocacional. La semana pasada nos enteramos de que tuvimos un estudiante de puntaje nacional en matemática y en la conversación que teníamos con él nos decía que una de las cosas que más le había gustado al preuniversitario y que más valoraba era justamente el acompañamiento de nuestro equipo de orientación vocacional, en la motivación que se le fue entregando a lo largo del camino y en función de eso también es que cuando un estudiante se matricula con nosotros en este servicio 2023, inicia inmediatamente se con el acompañamiento del equipo de orientación vocacional, tenemos preparado todo un módulo de motivación que vamos a estar aplicando, por ejemplo, para los chicos que ya están matriculados ahora a mediados del mes de enero, que tienen un sinfín de actividades. Fíjate que ninguna de ellas son académicas, todas están referidas con cómo poder definir metas, cómo sostener la motivación a lo largo del tiempo, cómo elegir carreras, cuáles son las carreras más atractivas, cuáles son las carreras del futuro, mostrarles a los estudiantes cuáles son las posibilidades que existen. Muchas veces la motivación se pierde porque yo no soy capaz de trazar un objetivo y sostenerlo en el tiempo. Eso es lo que nosotros queremos entregarles a los chicos ahora. No solo prepararte para rendir una prueba, sino que ayudarte a decir, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Cierto? Tratar de encontrarle un sentido a este propósito. Ese consideramos que es un gatillante clave para poder mantener a nuestro estudiante motivado y sosteniendo en el tiempo este proceso de preparación. Una preparación larga, todos sabemos, ¿cierto? Son al menos 3 pruebas las que tienes que preparar, que demandan mucha concentración, mucho tiempo de trabajo, muchas veces tenés que dejar cosas de lado, dejar de juntarte con tu amigo, dejar de hacer cosas por estudiar. Bien, entonces, ¿cómo sostienes todo eso en un año? Y ese es el objetivo que nosotros también estamos tratando de trabajar con ellos para acompañarlos, no solo desde la parte académica, sino que también desde la parte motivacional. Genial, interesante, sobre todo pensando que la experiencia del cliente significa también ahí fidelizar a estos mismos usuarios, en este caso a los estudiantes, ir guiándolo en este proceso que claramente no concluye una vez finalizada esta prueba, sino que ya cuando acceden a la misma universidad. Macarena, muchas gracias por esta conversación, interesante el tema, sobre todo considerando esta nueva evaluación que se está desarrollando en nuestro país.